Continuamos, estimados televidentes, presentándoles Análisis por TV Venezuela. Nuestros micrófonos de nuevo a Caracas, en esta oportunidad para hablar con Juan Carlos Sosa Aspurra. Él es abogado, analista político y experto petrolero, a quien damos la bienvenida. Hola, muy bien, gracias, Julio Sosa. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, muchos temas para hablar, pero vamos a comenzar con algo que acabo de leer en internet y viene de parte de Ernesto Samper, el expresidente de Colombia. Dice, palabras más, palabras menos, o tal vez textualmente: Maduro es un hombre de diálogo y de paz. ¿Cómo interpretar esto en Venezuela? Bueno, eso viniendo de Samper es entendible, porque Samper, acuérdate que le dio mucho espacio a los narcoterroristas en su momento y pensó que haciendo zonas de distensión donde los narcoterroristas pudiesen actuar libremente, el problema de la narcoguerrilla se iba a solucionar, ¿no? Y ya sabemos cuál fue el resultado de eso. Él como que no comprende muy bien la naturaleza de los terroristas, ¿no? Y de los regímenes terroristas, y quizás por eso es que se atreve a decir semejante barbaridad, ¿no? No solamente es una barbaridad, sino una irresponsabilidad que no tiene nombre, porque todo el que sepa lo que está pasando en Venezuela, yo dudo que Samper no lo sepa, debería abstenerse, si no es venezolano y no quiere entrar en dilemas, simplemente abstenerse a emitir opinión. Y si va a emitir una opinión, por lo menos entonces debería ser una opinión seria y no semejante barbaridad, ¿no? ¿No será que ya está, como que dice, devolviendo el favor que le hicieron de elegirlo como figura importante dentro de UNASUR? Bueno, es que es muy probable, Julio César. Bueno, la verdad que quizás no quería entrar en detalles, pero efectivamente este señor de alguna manera está siendo patrocinado en UNASUR por el Foro de Sao Paulo, que como tú sabes es el organismo criminal que ha secuestrado a Venezuela a través de sus órganos de inteligencia y toda su infraestructura internacional. O sea que el Foro de Sao Paulo está controlado desde Cuba por Fidel Castro y su objetivo fue secuestrar Latinoamérica, y en el caso nuestro fueron muy exitosos, pues ya tienen 16 años como unos vampiros chupándose la esencia de nuestro país, ¿no? Entonces Samper hoy en día es un empleado de ellos, un empleado del Foro de Sao Paulo. Entonces evidentemente, entendiendo eso, uno comprende por qué da una declaración tan absolutamente inaceptable. ¿Qué te puedo decir? Inaceptable. No, es que de hecho, unos días antes ya se le había anunciado que él iba a ser el secretario general de UNASUR. Había dudas y la asamblea que estaba convocada para designarlo a él oficialmente fue suspendida, y se había dicho que había sido suspendida indefinidamente. Por lo visto, algunos países tenían objeción, no sé si Venezuela incluida, porque querían tener la seguridad que Samper iba a estar dentro de la línea, dentro del callejón de lo que dictan los países que controlan UNASUR, ¿no? Bueno, y está muy claro con esta declaración que quiere estar en esa línea, ¿no? Claro. Semejante, es que, ¿qué te puedo decir? Yo me indigno tanto, Julio César, que si digo lo que pienso, quizás no va a ser políticamente correcto, ¿no? Pero es verdaderamente inaceptable semejante declaración cuando uno tiene además las cárceles repletas de estudiantes que en este momento están siendo torturados, cientos de personas presas que no se les ha seguido ningún proceso, una violación sistemática de los derechos humanos en todas las áreas que podamos considerar importantes del país, empezando por la vida, por supuesto, y la propiedad privada. Entonces, mira, sinceramente que a estas alturas del juego, de la historia macabra que estamos sufriendo, un señor que fue presidente de nuestro país hermano Colombia diga una cosa así, sinceramente que es para ser condenado por todos los venezolanos de buena voluntad que no estamos metidos en esta chamba criminal que se llama revolución, entre comillas, bolivariana, ¿no? Del siglo XXI. Bueno, en todo caso,
ya tocando otro terreno, llegando al país, llegando a Venezuela, quisiera conocer de boca de Juan Carlos Sosa Púrroa, cómo ve el país en este momento. Ahí pareciera un callejón sin salida. ¿Qué está planteando en este momento en Venezuela? Bueno, como te decía, Julio César, Venezuela en este momento está secuestrada, tanto por el régimen como por lo que supuestamente se llama oposición, que decidió ya hace muchos años cogobernar con el régimen y hacer una cantidad de propuestas al país que no hacen otra cosa que hundirlo. Y por eso que tú hablas de un callejón sin salida, porque efectivamente ambos polos del espectro político secuestraron la libertad, secuestraron la posibilidad de esgrimir una solución al problema, porque lo que plantean los opositores conocidos, lo que supuestamente es oposición en Venezuela, es simplemente seguir profundizando el drama, porque cuando a mí me vienen con propuestas como ir a una asamblea nacional, unas elecciones de asamblea nacional en 2015, o una constituyente, o un congreso ciudadano por la pistolada, me están profundizando el problema, no me lo están solucionando. Y lo cierto es que este país efectivamente ya no va para más. O sea, si nosotros no reaccionamos rápido, simplemente no vamos a tener la más mínima fuerza en el cercano futuro para hacer nada, y vamos a tener que resignarnos a décadas de esclavitud. Entonces nosotros lo que estamos planteándole al país ya desde hace un tiempo, tanto con el movimiento que yo represento, que es el Movimiento Fénix, como por el grupo de Venezuela Futura, que está integrado por lo mejor de la juventud venezolana, por la juventud más preparada, lo que hoy llamamos la juventud heroica, esa que está dispuesta a entregar la vida en las calles, como ya lo ha demostrado, y que se está formando intelectualmente, de una manera rigurosa, de una manera muy seria. Son los mejores estudiantes de sus universidades, son los personajes que se están leyendo todos los libros que hay que leerse, y además están peleando en la calle, organizando liderazgos a nivel nacional y básicamente planteándole al país una Venezuela futura que verdaderamente valga la pena. Entonces, nosotros, tanto Fénix como Venezuela Futura, estamos recorriéndonos todo el país, cada uno de los estados de Venezuela, para decirle a la gente, número uno, que hay esperanza, que nosotros no tenemos el por qué resignarnos a vivir esta pesadilla, en este basurero, en donde nos están condenando a vivir, cuando tenemos un futuro que podría estar, digamos, enmarcado en una posibilidad maravillosa de reconstruir el país en cada una de sus áreas y generar un proceso de bienestar como nunca se ha visto, ¿no? Esa es una oportunidad que está allí y no vamos a rechazar bajo ninguna circunstancia, no nos vamos a resignar a esta porquería. Y número dos, que tenemos el derecho natural de decir ya basta, de no calarnos esta realidad. Cuando tú tienes un régimen que te está violando sistemáticamente los derechos humanos, que se robó las elecciones pública y notoriamente, que está integrado por criminales, como sabemos, que responden además a un régimen que no es venezolano, es extranjero y tiene 60 años tiranizando a su pueblo, que es Cuba. Cuando tú tienes esa realidad, todo el derecho natural que nos dio la providencia, no solamente nos da, como decía antes y valga la redundancia, no solamente nos da el derecho, sino que nos da la obligación de rebelarnos, Entonces nosotros lo que estamos planteando es, no podemos seguir reconociendo la autoridad a un régimen que nos está pisando la libertad. Entonces nos tenemos que organizar como país para activar una desobediencia civil bien organizada, en donde simplemente las acciones que emprendamos provoquen el desmoronamiento de este sistema que nos está destruyendo. Entonces, tú me preguntarás, ¿yo estoy planteando una guerra civil? En lo absoluto. Yo lo que estoy planteando es el ejercicio de nuestro derecho natural. Ahora bien, nosotros hemos visto también que en la fuerza militar, que consideramos que es esencial para poder expulsar a estos delincuentes del poder, la fuerza militar está integrada, o las Fuerzas Armadas venezolanas, está integrada por un universo bastante amplio de personas, igual que la sociedad civil. Entonces tú en la cúpula de la fuerza militar tienes a unos corruptos que son simplemente, no tienen vuelta atrás, son irreversibles, pues. Pues ya le vendieron el alma al diablo, ya cruzaron la línea y eso ya se perdieron. Pero hay una cantidad de militares en mandos medios, en mandos bajos, la institucionalidad militar, si se quiere, que no se la quiere calar tampoco, que se sienten humillados porque se está entregando la soberanía del país y no están cumpliendo con su función constitucional,
y están además sufriendo los mismos padecimientos que estamos sufriendo nosotros, además que ya saben que es cuestión de tiempo para que los desmantelen como institución, porque se están creando milicias paralelas para sustituirlos. Entonces, los militares, uno se preguntará, bueno, ¿y por qué no actúan ante la realidad espantosa que tenemos? Y la respuesta es porque hay un sector político en este momento, ese sector político que ha tomado las decisiones que han permitido que estemos en la situación presente que tenemos, cuyas decisiones erradas nos han conducido a esta situación. Ese sector político le está diciendo a los militares: ustedes se tienen que quedar en los cuarteles, ustedes no actúan, porque si ustedes actúan, no es que estarían cumpliendo con su deber, estarían dando un golpe de Estado, y nosotros lo vamos a condenar. Entonces los militares saben que si actúan, no van a tener posibilidad, mientras existan estos políticos, de establecer un gobierno que se pueda mantener, y que pueda tener gobernabilidad. Pero si la sociedad civil, con unos interlocutores claros, aceptan esa intervención y dicen: nosotros tenemos que hacer una llave con nuestra fuerza militar para restituir el orden constitucional y llevar el país hacia la libertad a través de un gobierno fuerte de transición que permita limpiar las instituciones que están totalmente corrompidas en este momento y tender el puente hacia la genuina democracia a través de un proceso verdaderamente libre y democrático. Si nosotros tenemos esos interlocutores en la sociedad civil venezolana, vamos a lograr el objetivo de crear esa llave, tanto de la sociedad civil como con los militares institucionales, para expulsar a los criminales del poder y lograr entonces el objetivo. Ok, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, discúlpame, tenemos que hacer una pausa en este momento. Regálame unos minutos más y volveremos contigo al regreso con Juan Carlos Sosa Aspurua. Él es abogado, él es analista político y estamos haciendo esta entrevista en vivo y en directo desde Caracas. No se retiren, volveremos en breve con más de nuestro programa del día de hoy. Continuar con la entrevista que estamos haciendo al abogado Juan Carlos Sosa Aspurua, también analista político y bueno, también figura importante dentro de los grupos Fénix y Futura, que están promoviendo una Venezuela distinta, una Venezuela mejor, con valores importantes, sobre todo en momentos tan críticos y difíciles que tiene el país. Juan Carlos, yo quiero básicamente continuar, y perdona que te haya interrumpido porque tenemos que hacerlo, pero visto esto, tú hablabas, por ejemplo, de cómo hacer esta confluencia de valores. En el país, obviamente, en momentos como estos no es nada fácil, porque estamos ante un gobierno que lo cobija todo, lo arropa todo y todo lo controla: poder ejecutivo, legislativo y judicial, dirigentes políticos presos, dirigentes políticos exiliados. Ante esta situación, obviamente, gente como ustedes que tiene la valentía de decir las cosas, quedan algunos recursos, pero no son muchos. La oposición que está en este momento sometida, en este caso, por ejemplo, Leopoldo López preso, sin saber cuándo lo van a soltar, otras personas que también han sido valiosas fuera del país. ¿Qué se plantea en este caso para poder hacer un trabajo de oposición? Y, por ejemplo, a elecciones con un control, un consejo electoral totalmente controlado por el gobierno. ¿Qué salida ves y cómo de Venezuela? Bueno, o sea, lo primero es eso, darnos cuenta que no hay una salida electoral, y eso es parte del trabajo que estamos haciendo, explicándole a la gente eso, que no hay salida electoral, no existe una salida democrática, como llaman salida democrática, cuando uno está sufriendo lo que tú acabas de describir, una tiranía que ha secuestrado al país completo y por supuesto a sus instituciones las utiliza simplemente como herramientas para fortalecer su poder tiránico. Entonces nosotros estamos haciendo ese trabajo muy difícil, como tú bien has dicho, recorriéndonos el país, activando los liderazgos regionales, dentro de esta filosofía en donde definitivamente tiene que haber la convicción de que la única salida que existe es la desobediencia civil, activar nuestro derecho natural a oponernos a esta tiranía. Y eso no existe ley ni constitución que nos pueda frenar el ejercicio de ese derecho. Eso se tiene que entender, pero para que eso se entienda bien también hay que hacer otro trabajo, que es darle esperanza a la gente, que la gente evite caer en lo que estamos cayendo, porque es la principal apuesta del régimen, que perdamos la capacidad de pensar que podemos salir de esta pesadilla. Cuando los políticos plantean elecciones,
están planteando la resignación, resignarnos a cohabitar con este régimen. Y como el régimen controla todos los recursos, cohabitar con el régimen es simplemente destruirnos como sociedad, porque ese es el objetivo del régimen. Entonces, si nosotros seguimos, digamos, el teatro que nos han montado tanto el régimen como los políticos de oposición tradicionales, los dirigentes políticos, no los activistas políticos, los que toman las principales decisiones en los partidos políticos. Si nosotros seguimos ese camino, estamos aniquilados como sociedad. Entonces, bueno, el objetivo es precisamente que la gente se dé cuenta que no puede seguir ese camino y que tenemos que organizarnos para activarnos en desobediencia civil. Y yo lo digo abiertamente porque es nuestro derecho decirlo. Es decir, yo no estoy violando la ley diciendo una cosa así, todo lo contrario. Y además yo parto de la base que los que tienen que esconderse son los criminales, son los delincuentes. Si nosotros estamos planteando algo que es perfectamente legítimo, ¿por qué lo vamos a decir escondido o conspirando así en secreto, en un cuarto oscuro para que no nos escuchen? Entonces hay que decirlo abiertamente porque es nuestro derecho. Es decir, yo como hombre, como ser humano, no tengo el por qué calarme un sistema que me está destruyendo mi libertad y que está acabando con mi futuro y con mi porvenir y que ha transformado mi país en un basurero y en un sistema de antivalores donde los corruptos, los mediocres, los incompetentes son los que mandan. Yo no tengo por qué calarme ese, yo soy tan venezolano como cualquier otro. Y yo como venezolano pues estoy dispuesto a defender mi tierra y defender mi venezolanidad. Y como he descubierto que hay tantos líderes y tantas personas que piensan igual que yo, pues lo que estamos tratando de hacer es precisamente transformar esto en una sola voz, para que el clamor del país, Julio César, no sean elecciones, sino libertad. Plantearnos la libertad. Entonces, como te decía antes, no caer bajo ninguna circunstancia en la resignación, en desesperanza y en decir, no, mira, esto es una cosa demasiado difícil, estos tipos tienen demasiado poder, aquí ya no hay nada que hacer. Yo parto de la base que aquí no hay nada escrito, que las historias cambian cuando uno decide cambiarlas. Y en este país tiene demasiadas cosas maravillosas para dejarlo perder. Yo no... Te planteo lo que está explicando Voluntad Popular como una constituyente, como salida del país. ¿Qué opinas de esto? Que es un disparate, y así lo he dicho hasta el cansancio. A mí eso me parece una falta de seriedad que no tiene nombre. Aparte que no lo puedo explicar, o sea, yo no puedo entender cómo un partido que tiene un líder preso está planteando una cosa que lo va a dejar preso de por vida, porque una constituyente no va a resolver absolutamente ninguno de estos problemas, lo va a profundizar. Para empezar, tú tienes, para plantear una constituyente que partía de la base que estás en un ambiente democrático que permite elegir unos constituyentistas libremente, etcétera. Eso no existe en Venezuela. Entonces, ¿cómo van a plantear una cosa que no es viable cuando tú tienes toda la institucionalidad secuestrada? Empezando por el Poder Judicial, que tiene preso a su principal líder. Entonces pareciera que lo que quisieran es condenarlo a la cárcel de por vida a su principal líder, planteando una chifladura como esa, porque esto no es un problema de leyes. Aquí puedes tener todas las mejores leyes del mundo, igualito se las van las van a irrespetar, no las van a obedecer. Porque aquí el problema es que tienen unos criminales secuestrando las instituciones. No es un problema de leyes, es un problema de seres humanos que han venido a destruir nuestro país. Entonces nosotros tenemos que sacar a estos tipos que están destruyendo el país, no cambiar las leyes, no es un problema de leyes, por Dios. Entonces, cuando tú planteas una constituyente, estás diciendo que el problema son las leyes, ¿entiendes? O sea, no tiene ni pies ni cabeza, pues. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo lo que le pido al país es que entienda estas cosas. Y no me puedo explicar cómo gente que se dice seria anda recorriendo el país hablando de constituyente en este momento, cuando estamos en una situación apocalíptica. Yo me estoy recorriendo el país, estoy viendo cómo está viviendo la gente, en las condiciones en que está viviendo, las colas que tienen que hacer a las 4 de la mañana para comprar un litro de aceite. Entonces, en un contexto así, como vas a plantear una constituyente, es un chiste. Pareciera que lo que estuvieran haciendo es haciendo tiempo para que llegue el 2015 y montarse otra vez en una fiesta electoral y recaudar dinero para esas elecciones, en fin, y seguir fortaleciendo sus partiditos para sus espacitos que nada más los benefician a ellos. Pareciera que eso es lo que están haciendo. Entonces ya yo no me calo de eso, Julio César. Y hay mucha gente que no se cala eso tampoco. Y lo digo abiertamente, me parece una falta de seriedad de esos líderes que plantean eso. No solamente eso no es Voluntad Popular, ¿eh? Muchos representantes de la sociedad civil, gente que uno considera gente seria, está en ese mismo juego, pues.
Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Explíquenle al país por qué. Porque ustedes creen que eso es así, que se puede resolver esta situación con una constituyente, pues ninguno ha logrado explicarlo. Ninguno ha logrado explicarlo. Entonces lo que pareciera es que están buscando una excusa para recoger firmas, para inscribir su movimiento como partido político en el CNE, como sé que está haciendo uno de ellos, recogiendo firmas en esa asamblea que organiza para inscribir su partido en el CNE, un CNE que está podrido hasta la médula. Entonces eso es una farsa, un fraude, o otros entonces reuniéndose, hablando de constituyentes, pero igual haciendo su listica de las personas que van a ir a la Asamblea Nacional en el 2015, y mientras tanto hablándole paja al país, creando una cortina de humo para que pase el tiempo y nos montemos, como te decía, en el 2015, en el ambiente festivo electorero, donde entonces estos partidos políticos se fortalecen, se transforman en los vampiros que son, y bueno, y se comen la fiesta, pues, y se comen lo que queda de esperanza, porque la gente se desesperanza enormemente con esto, y nosotros tenemos años diciéndolo, que todos esos procesos electorales que organizaban esos partidos eran una farsa y que iban a profundizar el drama, y exactamente eso fue lo que pasó. Entonces yo creo que ya después de 16 años la gente debería dejar de escuchar a aquellos cuyas decisiones nos trajeron a esta situación, y debería empezar a escuchar a aquellos que tenemos 16 años advirtiendo que esto iba a pasar. ¿Entiendes, Julio César? O sea, todo lo que nosotros hemos dicho se ha cumplido al pie de la letra. Entonces por eso yo tengo la autoridad moral para pararme frente a esta cámara y hablar como estoy hablando, porque todo lo que he dicho se ha cumplido. Entonces, ¿entiendes? Y como he sido coherente y consistente con mi pensamiento, y no lo he cambiado nunca, jamás, entonces, bueno, tengo la libertad de hablar las cosas como las hablo. Mientras que todos esos individuos que están planteando esa constituyente se han equivocado una y otra vez. Y todo lo que han dicho que iban a lograr, no lo lograron. Todo lo contrario. Lo que hicieron fue legitimar a un CNE que es una farsa, legitimar un sistema judicial que es una farsa, y seguir atornillando al régimen en el poder, mientras ellos andan ocupando unos espacios que no sirven de nada para evitar que perdamos la libertad en este país. ¿Entiendes? Entonces ya basta de escuchar a esos líderes. Ese es el punto, Julio César. Basta de escuchar a esos líderes. Bueno, Juan Carlos, bastante interesante la explicación que nos has dado. Nos mantendremos en contacto. Muy agradecido, y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Julio César. Con mucho gusto. Juan Carlos Sosa Azpurua, abogado, analista político, y también pues dirigentes, como él explicaba, de grupos como Fénix y Futura, promoviendo distintas ideas para salir de la crisis del país.